Aquí estamos, señores. Gracias por estar de nuevo con nosotros en Tiempo Medido, su programa que es Peña de la Democracia en la República Dominicana, a través de Teleradio América para todo el mundo. Muchas gracias. Estamos con ustedes, Abinader Fortunato, distinguido ciudadano de la República, que por demás es periodista y él ya es un baldón que tiene ahí. Pero nosotros estamos con ustedes para tratarle. Hoy hay muchos temas de interés. Yo quiero rápidamente, solamente para decirle a ustedes, antes de darle la palabra a nuestro apreciado amigo Fortunato, que yo estoy saludando a mi nieta, que es una de nuestras principales televidentes en este momento, que es Aria Daniela, tiene 6 años. Ella graba el programa, no solamente lo pone, sino lo graba y después me dice, tengo que ver algo de alguna parte del programa con ella para comentarlo. Así que Aria Daniela, nuestras felicitaciones a ella por ser la televidente más joven que tiene el programa. Bueno, esa es la televidente número 1. Oh, sí, esa no. Porque además tiene la astucia, la inteligencia y la confianza con su abuelo de evaluar con ella el programa, sí, cómo nos vemos de aquel lado. Sí, míralo aquí y tal cosa. Y es sus vacaciones que está, y yo encantado de la vida de que esté en mi casa. Ya tú sabes cómo es. Bueno, hoy cambiaron para las 5 de la tarde la lectura o el pronunciamiento de la sentencia contra Alexis Medina y Magalis Medina y Comparte, los hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina. Yo siempre lo digo para que ustedes no lo vean de otra manera, que doña Magalis es mi vecina, y Luis, su esposo, ellos están en un piso más arriba del mío, y bueno, la política de buena vecindad, eso es propio de las personas decentes. Es natural. Yo no hablo mal de los vecinos, no puedo. No me pidan eso, que no voy a hacerlo. Y quisiera yo que doña Magali saliera bien de todo esto. Es así la vida, es mi vecina, yo no me meto con eso. Y además, es una familia de la que tú también y yo somos amigos de los más viejos de la familia, se puede decir, que es Danilo Medina, y en el caso mío doña Magali, no es tan vieja, no, cuidado, doña Magali puede estar viendo, no, doña Magali es una persona joven, que apreciamos mucho. Una gran profesional. Están en este momento, ahí yo vi, y incluso Danilo visitó la casa, está atento a eso, porque la pronuncian una sentencia que puede ser, digamos, no beneficiosa para algunos de los inculpados. Son muchos inculpados en ese expediente. Le llaman algo 20, algo 20, así, 19 o 20. Y esperemos a ver lo que hacen los jueces. Lo único que yo llamo la atención, si tú estás de acuerdo conmigo, es que no es posible que ningún caso que ya esté formalizado ante los tribunales de la República, fíjate, digo que ya esté formalizado, puede durar 5 años. No puede ser. Ahora, la fase de investigación, por ejemplo, lo que atraparon ahora, el grupo de banda al oeste que tenía un tráfico con los envejecientes de Estados Unidos. Sí, es un delito transnacional, porque desde aquí en un call center o centro de llamada, ellos se encargaban de abusar de los robarle ancianos. su dinero en tarjetas. Le decían cosas como, mire, un nieto suyo sufrió un accidente y luego iba de ahí. Yo soy el abogado, él está aquí, para poderlo sacar se necesitan tanto. Y el viejito, oye, la edad promedio era 84 años. Pero ese no es el caso, lo vamos a comentar ahora. Lo que te quiero decir es que ese caso tuvo 2 años investigando el Ministerio Público con la asistencia del FBI y el FBI. Y está bien en la investigación, pero después que está formalizada la acusación, 5 años. Y renovando las medidas cautelares, 5 años. Bueno, pero eso no. Ahí estamos viendo la del delito transnacional, que por cierto, todas esas previsiones están ya insertas en el nuevo Código Penal que va a entrar en vigencia en el 2026. Mira, Orión, realmente es así, es una pena esa situación por la que atraviesa la familia del expresidente Danilo Medina,
Y esos hechos también dan mucha lectura, más allá de la amistad, de la relación, de la comprensión, de tener una buena vecindad y una reflexión sobre el respeto a esa amistad y a esa relación y esos tratos en la política y fuera de la política, Orión. Me parece también que deben reflexionar los políticos de la República Dominicana. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor importancia y el mayor valor de una familia, de un país, el mayor valor debe ser siempre la transparencia en la función pública. Sí o no, si son culpables, si no lo son y eso, pero el trauma, el proceso de tú verte involucrado en un tribunal a donde te ven tus hijos en la televisión, en la escuela, en las cosas. Y yo pienso que una de las grandes reflexiones que nos deja el caso Calamar, que ya no se llama así, tiene otra forma, pero la gente lo va a seguir siempre tipificando así. Era así que se llamaba, yo que hay tanto. Sí, que hay tanto nombre de mar. Pero el caso Calamar, que involucra a Alexis Medina, un hermano muy fraterno con Danilo, que es uno de los hermanos mayores, y a sus hermanas también, incluso la ex diputada por San Juan de la Maguana, que fue presidenta de la Cámara, ahora su hermana. Hay muchos casos. Este es el caso de Danilo, ahora, este es el caso de Danilo, pero también pudieran ser otros, porque claro, vendrán más políticos y vendrán. Entonces yo pienso que nosotros debemos de cuidar la forma, debemos de cuidar los detalles, debemos de velar, porque la familia, un hijo, no se vea involucrado en situaciones de dificultad, un hermano, un sobrino, un nieto, un tío, en dificultad de esta naturaleza, porque eso le agrega mucho dolor a la familia, muchas situaciones, y sobre todo, en el caso de la política, Orión, le agrega el tema de la lealtad, pero también el tema de la confianza en la política. Y eso es un baldón que aunque usted no lo quiera, lo tiene encima. ¿Por qué? Porque te está escrutando el sistema y tú estás a punto de tener una situación que aunque no la quiera, podría ser absolutoria, pero también podría tener otro final, que no se espera. Tú mencionas el ámbito político. Yo creo que la principal lección es de naturaleza política, pues se trata de un partido fundado por Juan Bosch, que no debían confrontar ese tipo de situación. La confronta en la persona principalmente del hermano del presidente de la República, pero la confrontó anteriormente con algunos otros funcionarios también, que o fueron sometidos por corrupción o en su caso el rumor público lo vinculó con actos de corrupción. Cuando el PLD celebró su congreso, su último congreso, yo escribí, hablé y dije que la principal característica de ese congreso debió haber sido una autocrítica como elemento fundamental, o sea, un congreso autocrítico para analizar las falencias, las fallas que ese partido tuvo en la administración del Estado, y refiero a los dos presidentes que han sido de ese partido, el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Una especie de un congreso como fue el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, donde Nikita Khrushchev terminó la era de Stalin. Terminó no con Stalin solo, o sea, no borró, cortó de raíz todo el entramado de una forma de hacer política, una cultura de hacer política basada en la violencia, en la fuerza, en la intolerancia que representó Stalin. Y entonces un periodo muy cruento para la Unión Soviética. Entonces ese congreso se va a mencionar, cuando usted lea la historia de la Unión Soviética, va a saber que se divide en dos. A partir del 20 Congreso con Nikita Khrushchev,
y ahí viene todo el liberalismo que dicen de derecha, todos esos líderes que fueron bajando la situación, hasta lo que hoy es la Federación Rusa. La Unión Soviética se diluyó, pero si el Partido de la Liberación Dominicana hubiese hecho eso, hoy fuera, bueno, ya nosotros hicimos nuestra autocrítica, el presidente del partido refirió las condiciones en que se filtró que su familia hiciera negocio en el Estado, ya se hicieron los ajustes de lugar en el partido, se establecieron mecanismos, pero no, el partido no aceptó sus errores. Y eso es grave en todo. Los congresos no son un congreso de una logia, de una cooperativa. Los congresos están señalados, los congresos partidarios, de partidos políticos que tienen dogma, que tienen ideología definida, están señalados para discutir, para pelear, y por eso que se hacen muchos planteamientos. Y transformar esa organización. Tú ves que se dividen en muchísimas comisiones, y en cada comisión, una comisión de tal cosa, es a discutir que vamos esto, es a resolver tal cosa. Cuando llegan al plenario, al líder del partido le corresponde señalar aciertos y errores del partido. Pero si usted nada más dice que todo estaba bien, que magnífico y extraordinario, que su gobierno fue de lo mejor, incluso hoy, cuando se anuncia la salida, la renuncia que ha sido muy cotidiana en el Partido de la Liberación Dominicana, de un dirigente muy connotado, ¿verdad? Nuestro amigo José Sabiñón. Y 3 dirigentes más también de ese partido, algunos miembros del Comité Central. No, eso era que nosotros los habíamos convocado y ellos estaban próximos a ser expulsados o a ser enjuiciados porque estaban en acto de traición. Pues así no se puede. ¿Cómo? Una de las cosas, Abinader, que no entiende el liderazgo político de la nación, no me estoy refiriendo solo a Danilo Medina, es que la gestión de crisis, la gestión de una dificultad, se combate con acciones que la contrarresten de manera positiva. Por ejemplo, ¿qué yo hubiera hecho? Y no soy yo quien para darle lecciones ni a Danilo Medina, ni a Alejandrina, nuestra querida amiga, ni a ninguno del comité político. Pero yo hubiera hecho esto. Yo, aunque estuvieran ya en el partido, yo busco, por ejemplo, a José Sabiñón, se le conoce como... Que fue uno de sus mejores senadores, de sus mejores funcionarios. Entonces yo busco, una persona joven. Tú vas a encontrar un académico que seguramente en el partido va a encontrar 3 trabajadores, va a encontrar otro dirigente, qué sé yo, que están ahí, que recién han ingresado. Digo, no, pero ahora lo vamos a juramentar. Y con la salida de ellos, juramento 10. El presidente del partido está juramentando al profesor fulano de tal, al catedrático de la Universidad de INTE, al fulano de qué sé yo qué, y está juramentando a los dirigentes de FENATRANO y a qué sé yo quién, a fulano de tal. En vez de tú decir, arropar Stalin, la figura de Stalin, no, ya nosotros lo teníamos agarrado, nosotros lo íbamos a votar, no, entonces sí, no, eso no tiene, es decir, es infalible la dirección del partido, no comete ningún error. Y todo el que diga que no es porque algo tiene, que hay que votarlo. Mira el caso de Carlos Amarante Baré también, que fue una persona del equipo más selecto y más cercano de Danilo, que también se fue del PLD. Y tú citaste, Orión, y uno se detiene un ratico aquí, tú citaste a la figura de Juan Bosch en el PLD. Juan Bosch fue una figura que despidió al jefe de su seguridad personal por una denuncia que le habían dicho que estaba traficando en esos tiempos. Pero además un presidente de la República que cuando ya se sabía que los militares y los sectores conservadores de la República Dominicana, entiéndase militar, sectores de la iglesia y todo eso, le habían dado un golpe de Estado prácticamente, lo habían encerrado prácticamente. Juan Bosch devolvió lo único que tenía, un juego de muebles que había cogido fiado en la Curacao Trading Company. Pero profesor, ¿cómo te...? No, nosotros lo devolvemos, no lo hemos terminado de pagar. Ese fue Juan Bosch. Ese partido, y es muy lamentable, porque el proceso de descalabro que llevó el PLD, haciendo Danilo una de las mejores gestiones de gobierno, Orión, y los amigos televidentes, se vio empañado, pero muy empañado, por el tema
de la corrupción, las denuncias de corrupción, el apresamiento de los funcionarios, o sea, que es una parte que Danilo gerenció su gobierno, perfectamente lo iba a hacer. Yo creo que es una responsabilidad de los presidentes que no pueden hacer oídos sordos a las informaciones que le dan de qué se está haciendo en la administración del gobierno. Mira, así te evita esos problemas. Sí, lo primero es, claro, que yo no voy a querer decir que mi hermano incurrió en ninguna irregularidad. La irregularidad es de carácter ético, que yo sí puedo asumir. Fundamental. Que yo sí puedo asumir. La verdad es que hubo un descuido, él hizo algunos negocios, no debió hacerlo porque es mi hermano y no hubo inobservancia en eso por parte del aparato fiscalizador del Estado, y de ahí a tú decir que él incurrió en falta, no, la falta es de carácter procesal, ético. Usted no puede negociar con el Estado. Si se vislumbra, sí, mira, compró, vendió, no, él vendió bien, él compitió con el mercado, todo estaba bien, sí, ya ok, esa es una. Dos, si el partido tiene la autoridad para decir que ha sido objeto de persecución de naturaleza política, porque viene por un tema personal para comenzar. ¿Cuál es el tema personal? Nuestra apreciada amiga, la ex magistrada Procuradora General de la República, la avergonzaron en público un torpe manejo. Y un torpe funcionario del Estado. ¿Cómo tú vas a agarrar una cartita? Que a esta señora me mandó a decir que ella es que sé yo qué cosa, en nada menos que en el Consejo Nacional de la Magistratura, contra una magistrada que todo el mundo la conoce como una persona íntegra, honrada. Entonces, ¿cómo tú agarras eso? Y el presidente tiene rápidamente que, espérate, me imagino que al presidente lo sorprendió el señor ¿cómo se llama? Jean Alain Rodríguez. Pero Orión, sin que te deje terminar, también me pareció que le faltó inteligencia de la dura a Danilo, decirle, procurador, aguántese ahí, nosotros no vinimos a hacer un tribunal con ella, porque él era el jefe político, él era el presidente de la República, y además, por una condición. Fíjate que el presidente del Senado en ese momento, el extinto Reinaldo Párez Pérez, se separó de eso de una vez y dijo, no, yo no estuve de acuerdo con ese maltrato a Miriam Germán. De ahí vino todo lo que estamos hablando. Todas esas aguas trajeron esos todo rodos. Lo que vino después, imagínate, la Procuradora General, yo no hago nada que siga el proceso. Dos aguerridos procuradores adjuntos tomaron eso y se encontraron que era libertad y duraron 5 años en esto, 5 años, eso no puede ser. Entonces esa parte sí es correcto que el PLD diga, no, mira, por el hecho, hay denegación de justicia por cuanto hace eso. Mira, te voy a decir una cosa, a doña Magali le pusieron guardias, si es policía, yo no sé, en el último escalón de su apartamento, parado ahí. Y llegó un momento que nadie podía entrar porque no puede entrar nadie, pero era un arresto domiciliario, pero no quiere decir que su familia, sus amigos pueden entrar todo el que le dé la gana a su casa. Claro. Y entonces era una cosa, y adelante, y un vehículo al frente, hasta que alguien entendió que eso era un acto de abuso. Un acoso. Y entonces y entonces le quitaron todo eso. Y no podía, oye, me sufrió años. ¿Cómo es posible que tú con la presunción de inocencia sobre tu arristre, tú tengas que sufrir años de acoso de esa manera? No puede ser. Entonces, yo no voy a culpar de ninguna manera, menos ahora que no es Procuradora General, a doña Miriam, apreciada amiga, pero la verdad es que uno desprende que desde ese torpe manejo, estúpido manejo que tuvo ese caballero, hasta el día de hoy, eso pesa enormemente. Todo lo demás se le atribuye a eso. Todo lo demás se le atribuye a eso. ¿Por qué? Porque las normas procesales están señaladas. El Ministerio Público está obligado por la Constitución de la República a garantizar los derechos de la defensa en todo estado procesal. Entonces tú encontrabas que este señor, ¿te acuerdas cuando llevó a los dirigentes del PLD acusados de la encabezado por Temo, nada más que por vuelta para acá, una guagua para allá? Eso no se hace así. Y difundió los videos del apresamiento de su propia Procuraduría General de la República en el mismo gobierno del Partido de la Liberación Pero que además que son los derechos.
usted lo apresa, salvo que lo aprese de manera infragante, quiere decir, en el momento de la comisión del crimen que se le puede imputar. Si a usted lo van a investigar sobre un crimen que dicen que usted cometió, usted anda con su inocencia a rastro, usted lleva, señor, estamos aquí, esto es un allanamiento, mire aquí la orden del juez, que sé cuánto, permítanos revisar su casa. Sí, muy bien. Entonces, mire, señor, aquí tenemos una orden de arresto con usted, emitida válidamente por el juez fulano de tal, y qué sé yo cuánto, y vámonos. Pero no veo un aparato, además, 3 de la mañana, 12 de la noche, ¿qué es eso? Tú estás mencionando ese episodio y tú debes recordar, Orión, lo que se hizo con el ex ministro de Salud Pública, que lo sacaron desnudo. Eso se le atribuye a Camacho también, el actual procurador, en ese momento. Lo denunció el PLD. Ahora, si el hombre va a salir huyendo por la parte de atrás y lo agarraron brincando una cerca, ¡qué para acá! Un médico, pero ¿cómo le hacen un funcionario eso? con una edad ya de 70 y pico de años, No casi se 80 hace, enfermo. entonces todo eso no se Pero hace. permítame ponerle la ropa, le dice su esposa. O sea, eso es un vulgar atropello. Eso claro es indignante. Sí, y eso claro indigna que sí. mucho. Entonces, ahora que uno dice, mire, eso hubiese sido, ese juicio, hubiese erigido como un gran ejemplo de lo que sería la nueva justicia dominicana, la independencia del Ministerio Público. Oye, pero fue una punta de lanza que tenía un propósito político en su punta, de verdad. Ahora, eso no exime, y yo quisiera decirlo ahora, y yo creo que tú me acompañas en esto de manera responsable, que el presidente Danilo Medina ha debido formular en el seno de su partido una autocrítica de naturaleza política, porque hasta este momento, hasta las 5 de la tarde, no va a ser, no se va a pronunciar la sentencia. De manera, hasta este momento que estamos hablando con ustedes, la presunción de la inocencia prevalece. Y después de la sentencia, cuando la ataquen a través de las apelaciones, de una apelación, a través de una apelación, cuando ataquen esa sentencia, vuelve otra vez la presunción de la inocencia. Mira qué vaina, así es la justicia. Entonces, ¿qué debió ser? A mi modo de ver, ahí está doña Magari, de mi mucho aprecio, una gran vecina. Lo que debió, a mí me parece, aprovechar. ¿Cuándo fue el Congreso del PLD? ¿Fue el año pasado? Sí, el año pasado. En ese Congreso, un congreso de naturaleza reflexiva. Y hecho la carrera también, o sea, con la presión de la misma situación política, con un entorno completamente adverso, con todos los sectores en contra, pero con una jugada... Hablaste de Amarante Baré. Sí, hablé de Amarante Baré era el principal adversario dentro del sector de Danilo del presidente Fernández, porque él fue director de migración y no sé si lo destituyeron, qué sé yo. El fin era que él, Danilo lo nombró ministro de Educación, que es un cargo sumamente lo importante. ocupó todos los puestos en el PLD, en el tribunal administrativo. Entonces fue miembro del comité político de manera preeminente. Fue también uno de los senadores más votados por Moca y diputado también. Sí, entonces ¿no? Bien, y su hijo también fue diputado, o lo es, sí, no sé. Sí. Entonces, cuando él comenzó, él fue uno de los teóricos que rispostó a Leonel en el tiempo. ¿Qué terminó ahora? Bueno, terminaron juntos no, sino que tuvieron un acercamiento, yo no sé de qué naturaleza. Eso te indica que en política los sentimientos se aguardan. Que tú no puedes, nosotros los pequeños burgueses, valga ahora uno privando de marxista, somos los que tenemos esa forma que todos somos desaforados. Pero tú buscas un burgués alemán o austríaco y tú lo vas a encontrar frío en todas las cosas. Tú hablas con Pepín Corripio. Yo tengo 30 años que nos conocemos, él como patrón y yo como trabajador. Una vez lo vi hablar alto. La razón es que el burgués está para pensar, para ver todos los negocios, todas las cosas, y siempre te da expresiones sabias. Ahora, nosotros de nada estamos armando para pelear. ¿Qué es lo que tú quieres? Vamos a pelear. No va a haber eso tú. En política, la cabeza fría, aunque arde el corazón. Así se dice, ¿verdad? El caso de Guido Gómez Mazara, del doctor Guido Gómez Mazara, Orión. Lo recuerdo, ¿verdad? No, a mí me dijo personalmente, también me lo dijo Amarante Baré, a mí me dijo Guido una vez. No ponga a decir todo lo que te dice. No, lo voy a decir porque él se sentía orgulloso de decirlo. Dijo, yo me equivoqué cuando estaba en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y ataqué de manera
permanente a Leonel Fernández Reina. Y después, con una situación y una circunstancia que se le dio, donde el presidente Fernández le prestó su cooperación, su ayuda, él valoró eso y dijo, después de todo me di cuenta que Leonel no era todo lo que yo decía, o sea, como político. Por eso tú ves que él se puede sentar aquí, se puede sentar allí, donde quiera que va a sentar. Leonel siempre va a ser una persona educada, cortés, no se va a confrontar con nadie, y esa es la categoría esa es la categoría superior de la política. Si ustedes me permiten decir esto, yo auguro, ruego que en el caso de doña Magali todo le salga bien. Ustedes me preguntan por qué. Es mi vecina. Es cercana. Es cercana. Yo le mando mango cuando vengo de Baní y siempre nos queremos mucho. Ella me manda cualquier cosa que esté. Y de Luis, su esposo, caminamos y hablamos juntos. Y ustedes dirán, no, así no, porque ese amiguismo. Bueno, pues así es la vida. Así es la vida. Son los amigos. Así son los amigos. No me pidan más nada de ahí. Yo dejo que la justicia actúe. Ya yo le dije en que yo no estoy de acuerdo con el proceso. Cuando un proceso se alarga, eso es condena pronunciada con antelación. 5 años uno en esa cosa, no puede hacer nada, no puede mover un centavo del banco, no puede nada. ¿Y por qué? Bueno, porque nada, porque es así, no puede ser. En Estados Unidos los casos más grandes, el senador de New Jersey, ya está condenado a 11 años, el cubano, ya está preso, ya se terminó, la mujer ahora le van a pronunciar en septiembre la sentencia, porque todo está programado y ya. Y solo tiene 2 años el proceso. Sí. Pero eso es 2 años de investigación y él estaba tranquilo, él podía hacer lo que le diera la gana, nadie, usted está preso, no, nada eso, usted está en su casa, no hay problema. Nosotros estamos investigando, no hay problema. Claro que lo estaban investigando. Pero bueno, vamos a esperar a las 5 de la tarde. En el caso tuyo tendrá que ser el lunes que tú lo vas a comentar. Vámonos, señores, a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Que le vaya bien. 2 cosas que hieren el sentimiento rápidamente. La primera es el fallecimiento de nuestro buen amigo, la verdad que éramos muy buenos amigos, Antonio Isa Conde, empresario ético, primero militante de izquierda, lo que lo conocimos en esas fauces, era un militante de... Un duro. Te voy a decir una cosa, muy poca gente sabe que él fue lugarteniente del Che. Yo mismo no lo sabía. Para que lo sepa. En su tiempo, y no se fue, ahí comenzó él ya a tener problemas con ideológico con la revolución, cuando él no se quiso ir a Bolivia. Ese que está ahí hoy es un empresario, entonces cuando... Y que estuvo entrenándose en La Habana. No, sí, entrenándose, pero te voy a decir, de un tipo de armas a tomar. Ese que ustedes ven en pantalla es un gran amigo, un empresario ético. ¿Qué cosa uno tiene que decir un empresario ético? Porque... en un país donde eso como que no es tan común. No abundan mucho. No abundan. Un gran amigo. Yo guardo algunas anécdotas que tal vez le escribo un día de esto sobre él y sobre mi persona como periodista. Como aquella, cuando él era director del Consejo Estatal del Azúcar, que él era que un anterior director, miembro del PLD, me confió varias situaciones que se estaban dando del interno y yo lo publiqué en el Nacional. Y luego él vino a desmentirse a él mismo. Lo que él me dijo fue al periódico a desmentirlo y quien salió a defenderme fue don Antonio. Dijo, Orión tiene razón, eso lo dijo ese señor y tal cosa y tal cosa. Que yo ni el nombre de él, gracias a Dios, ni me acuerdo de ese individuo que hizo eso. Pues hoy nosotros... El de Romano, el de San Pedro. Sí. Uno de ellos. Uno de esos mismos. A Narciso, yo le doy Narciso lo que se querían mucho yo dos, Narciso y él. A Narciso, nuestra condolencia, ¿qué uno le puede decir? Solidaridad. No hay honra fúnebre. Él dispuso que la ceniza, después que lo cremen, sea depositada en un lugar frente a un árbol donde están las cenizas de su esposa. Oye, ¿cómo es? Y que mucha luz en la eternidad a don Antonio Isa Conde. Sí, yo también debo de decir algo muy breve, como tú decías, Orión.
pero don Antonio era una persona muy especial. Siempre se presentó prácticamente como un maestro, Orión, cuando decía cosas. Y era realmente, voy a cogerle prestada esa expresión al expresidente Hipólito Mejía, un empresario atípico, completamente atípico desde sus orígenes. Pero tenía mucha claridad sobre el rol y la importancia que tenía un empresario ético, una visión de avanzar el país en los aspectos fundamentales de la educación, la salud. Fue un preocupado por el desarrollo de la República Dominicana en todas sus expresiones, horizontalizar la virtud de la transparencia. Sí. Que de hecho, junto a Isidoro Santana, se peleó con Danilo al final. Lo quitaron. Recuérdate que él se preció, y Isidoro Santana le dijo, presidente, no actúe con el tema de la religión, apártese un poquito de eso, porque eso, estamos hablando del año 2016, del periodo. Ahí vino el pleito. Y ahí vino el pleito. Quitaron a Isa Conde, no lo quitaron, ¿no? Antonio Isa Conde no lo quitaron, porque Isa Conde fue prácticamente el arquitecto de la primera reelección de Danilo en 2016, pero a Isidoro sí lo quitaron porque dijo eso, y fíjate qué mal terminó después todas las cosas. Pero para no irme de ahí, yo creo que fue una persona de una gran sabiduría, una persona que contribuyó mucho a la transparencia en el sector. Decía, los empresarios tenemos que ser transparentes para producir riqueza para el país. Y voy a decir un dato, que Antonio Isa Conde y Narciso Isa Conde, los demás hijos, eran hijos de la primera mujer que fue ingeniera arquitecta de la República Dominicana, natural de San Francisco de Macorís. Así mismo. Miren, otra nota, nuestra solidaridad con la familia de don Antonio. Mira, una cosa que hiere también los sentimientos, hiere como taladra el alma. El gobierno construyó lo que le llaman como el paseo hacia la basílica, cristiano, como lo llaman. Eso tiene una serie el Via Cruz tiene una serie de cosas en la ciudad. Eso tiene una serie de monumentos, cosas y de gran valor histórico que se colocan. Me parece que el Banco Popular también. Costó 115 millones de pesos. Bueno, un grupo de bandas lo agarraron con martillo, con todo, destruyeron eso. Destruyeron ese tiene un nombre, pero tú y yo, es un patrimonio religioso. Es un paseo realmente, sí, importantísimo. Levantado con un valor de 115 millones, probablemente con aporte principal del Banco Popular. Y ahí miren lo que pasó. Hay que agarrar a esa gente. Y no me digan que hay que matarlo y nada de eso, porque ahí te voy a remitir a ese muchacho que mataron en Herrera, que el DICRIN lo apresó, lo llevó al destacamento, después lo soltaron y le dijeron vete. Y al rato, en el mismo carro que el tipo se fue, lo agarraron, lo ejecutaron y su cadáver lo metieron en una camioneta. Se ve en unos videos que se ven en las redes. Bueno, así no, pero caramba, esos tipos tienen que ir con sus huesos a la cárcel. Y el otro fue un individuo muy elegante que se fue al Instituto Bartiano. En un descuido se robó el anillo que tiene el rubí que Duarte le regaló a Prudencia, la novia que él dejó cuando tuvo que irse al exilio. Por muchos años. Le regaló un anillo con rubí cari. ¿Y tú te imaginas el valor que eso tiene? Y otro anillo también que tiene la figura de Duarte, ¿verdad? Que están puestos ahí como valor histórico en el Instituto Bartiano. Pues el tipo fue a una compraventa, vendió el del rubí en 15,000 pesos y el otro en 3,000 pesos. Suerte que la policía investigó correctamente, lo identificaron y lograron conseguir las dos prendas estas. Y uno dice, ¿y qué le está pasando? ¿Qué es estos malditos ladrones? Bueno, la policía mató uno. Mira, el país roba un anillo que Juan Pablo Duarte regaló a su prometida. Suerte que lo recuperaron. Muchas gracias, directora, muchas gracias. Mira esto, antes que nos roben el tiempo aquí.
el gobierno mexicano está entregando a Estados Unidos 26 narcos, 11 pertenecientes al cártel de Sinaloa. Y Estados Unidos ha mostrado mucho interés en desmantelar el cártel de Sinaloa, el que fundó Joaquín el Chapo Guzmán. Ahí están los hijos, el Chapito, lo que sé yo cuánto. Y yo nada más pongo esto, porque aquí se dijo que había gente ¿te acuerdas? Del cártel, y que habló el director de la DEA para América, para el Caribe, ¿te acuerdas? Y vino aquí. Y vino, y que sí, y después decían, no hombre, no, esa gente lo que pasaron por aquí, no había... Entonces, 2 coroneles fueron separados del ámbito de la persecución de drogas de la DNCD. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos le canceló la visa a los 2 y uno de ellos, salió información principal en el periódico El Nacional, acusó al director de la DNCD y a qué sé yo, otra gente ahí, de enriquecimiento ilícito con dinero de las drogas. Yo lo que digo es, señores, no juguemos con eso, pongan eso claro, no. Ok, parece que los 2 tipos estaban metidos en algo raro, porque fueron... ¿Los separaron? No, y porque le cancelaron la visa. Sí. Por pedido de la DEA. Entonces ahí no se está jugando tan fácil. Yo eso le tengo miedo, porque miren dónde está México, y aquí está viniendo más droga que a cualquiera de esos países de la región, que pastelito a un colmado. Lo último es ahora droga en una piña, en piña que van en la moña, en la moña de la piña, que sé yo cuánto, y ahora no se habla de cientos, miles, toneladas de droga, de cocaína, están ingresando a la República Dominicana. Yo nada más lo digo, y yo creo que tú como yo tienes más miedo que cosas. Nosotros tenemos miedo a eso. No, yo lo que creo también que el gobierno deberá reforzar, Orión, la parte de la vigilancia de costa. Que si tiene que comprarle buques y lanchas a Estados Unidos y eso, y que le pida su ayudita a Estados Unidos para que nosotros podamos blindar y fortalecer. Eso lo hace Estados Unidos. El asunto está en quiénes se están metiendo, o sea, pero ¿cómo entra entonces tanta droga? Yo sé que viene de la costa sur cercana de Colombia. Sí, pero te voy a decir una cosa. Llega a Barahona y toda esa zona. Nunca le ha ido bien a un país donde delincuentes persiguen a delincuentes. Eso es un problema. Si cancelan a 2 coroneles que tenían puesto de mando en la Dirección General de Control de Drogas, es un asunto entonces no estamos hablando de Pajiteco. Bueno, fue un sargento que se llevó un medio kilo de cocaína para venderlo en su barrio. Y de hecho, Orión, la DNCD como institución ahora, ha estado haciendo un trabajo importante y el país lo necesita, y también ha tenido su reconocimiento también la institución, pero ha tenido momentos muy difíciles. ¿Tú te recuerdas en un tiempo que se tenían que traer los agentes de Santiago? ¿Tú te recuerdas? De Santiago, de cualquier otra ciudad, para hacer cualquier operativo, porque no se podía anunciar de antemano dónde se iba a hacer el operativo. Y tú te recuerdas que unos oficiales de la DEA les quitaron a oficiales de la DNCD en el este todos los celulares, porque se reportaron en el in situ, cuando se iba a recoger una droga, saliendo informaciones de gente que estaba en la DNCD y cosas. Pero lo que te iba a decir, coronel, ¿qué le falta para ser general? Bueno, le falta un paso, por coronel. No más palabras, magistrado. Tú entenderás entonces mi preocupación. Sí, claro que sí. Pero lo que te iba a decir, Orión, que la DNCD nació torcida de origen. Yo, en mi edad pequeña, yo conocí a Renato Descartes Pérez, cuando era una sección de la policía. Su primer fundador era un oficial. Policía, sí. ¿Tú te recuerdas de eso? Claro. Yo lo conocí en la infancia, preso en La Victoria en ese tiempo, y después de ahí que ha llovido, ha caído agua. Mira, mañana no, el viernes en Alaska, en Anchorage, de la capital de Alaska, se reúne el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin. Es una reunión que evidentemente ya la han cercado, y las expectativas de que haya una solución se han disminuido ostensiblemente. Es decir, no es que ellos van a disponer mañana ya hay paz, no, porque como tú me lo señalaste, y es verdad, los líderes europeos, todos los líderes de los 27 países europeos, menos el presidente del gobierno español que se negó a ir, van a tratar con el presidente Donald Trump previo a eso
el tema de Ucrania, señalándole que Ucrania tiene que ser parte de la solución y no exclusión. Y al final Trump ha dicho que lo que va a ver cómo es la cosa, pero no le veo yo una solución inmediatamente mañana al tema, porque la verdad que Europa se ha parado en dos patas y estamos hablando de economía tan grande como la alemana. Y está metiendo mucha presión. Y está también el Reino Unido, que no es de la Unión Europea ya, pero sí es una economía y tiene una fortaleza política y militar también. Muy alta. Entonces, ¿qué van a hacer? Dejarle, si Trump hace por ejemplo, como lo planteó la primera vez, tendrán que dejarle los territorios que ha conquistado Rusia. Y Europa dice, nosotros vamos a seguir la guerra, vamos a seguir apoyándolo, como ahora mismo que es el principal proveedor de armas a Ucrania, ya por encima de Estados Unidos que no lo está proveyendo. ¿Qué tú crees que va a pasar? De hecho, hoy se está produciendo una cumbre también, Orión, entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Volvió a Washington. Por Zoom. No, porque le negaron un plato de comida. Le negaron un plato de comida y J.D. Vance por un momento se para y yo pensé que Donald le iba a dar una cachetada. Sí. Pero realmente es muy interesante el escenario y ojalá que es la aspiración colectiva, la aspiración global, de que este proceso de guerra, esta situación de guerra, sea conjurada, porque realmente Rusia lo ha estado planteando desde hace mucho. Lo que pasa es que Europa y Estados Unidos en principio, con el presidente Biden, no le jugaron limpio a Rusia, que siempre advirtió y planteó que el tema de la diplomacia tenía que ejercer su responsabilidad para evitar el conflicto, que no empezó ahí mismo, había empezado en Ucrania con la plaza de Maidán y no se cumplieron las rutas y los acuerdos de Minsk, la capital de Bielorrusia, para que toda una parte de la diplomacia europea de los países más importantes, encabezados por Alemania, Francia, el llamado cuarteto, Inglaterra y eso, participaran en una gestión de negociación, Orión, para que esa guerra de Ucrania no se diera. Pero la agenda era esa. Es muy sencillo, la OTAN se está expandiendo, en vez de coger para este lado, para la derecha, que ya lo tiene todo. Lituania, ¿cómo es? Lituania, lo otro que es Lituania, todo el mundo, menos Bielorrusia. Ya son miembros de la OTAN, ¿verdad? Y ahora cogieron para este lado, donde está el país que está más en el traspatio de Rusia, de Moscú, casi de Moscú, que es Ucrania. Entonces Rusia dijo, no, hasta aquí llegamos. La invasión de Rusia a Ucrania tiene que ver con la intención de evitar que Ucrania forme parte de la OTAN, fundamentalmente. Y con una provocación de una quinta columna como Polonia, claro, que también había ejercido militarizado y además también en esa parte los recibiendo una inmensa cantidad de armas de la zona. Mira esto, yo te digo, el mundo ha cambiado y el mundo ahora se vuelve más pesaroso. Dos noticias te doy para decirte cómo el mundo ha cambiado para mal. El informe, como si fuera Guachimanes del Mundo de Washington, el informe sobre derechos humanos, que todos los años hay que escribir un editorial diciendo que no tienen derecho a decir que la República Dominicana se violan tal o cual cosa, porque ellos no tienen derecho a juzgarnos, porque ellos no se juzgan a sí mismos. Bueno, pues resulta que ahora cambió el informe total. Un informe que condena a Brasil, que dice que se recrudecen en Brasil los derechos humanos simplemente porque la justicia está procesando al señor Bolsonaro, número uno. Sí. Número dos, elogia a un gobierno que vive en estado de excepción y dice que no hay denuncia creíble sobre violaciones a los derechos humanos, que es El Salvador. Y número tres, exime a Israel de toda conducta violatoria a los derechos humanos y solamente culpa a Hamás de que está violando los derechos humanos contra israelitas. Así no se puede. Ese es el informe. El informe quiere decir que el modelo del mundo es Bukele, el modelo del mundo es Netanyahu, Israel. Y el modelo del mundo son
y no el modelo democrático de Brasil representado por Lula. No, eso no es. Y lógicamente a Venezuela acabaron con Venezuela, pero ese informe sesgado. El otro es, señores, estamos callados, vamos a ir para Alaska, ¿verdad? El viernes, todo el mundo a ver qué va a pasar. Y ya Israel está haciendo un acuerdo con este muchacho, ¿cómo se llama este país? Que está en guerra casi de disolución, Sudán del Sur. Con Sudán del Sur, sí. Ahí hay guerras tribales que desde hace muchísimos años. Ahí Israel quiere mandar a todos los palestinos de la Franja de Gaza. Entonces uno dice, bueno, el mundo se está acabando, porque lo va a mandar, y así lo dice el periódico El País, a un lugar donde hay tanta guerra y tanta situación de dificultad como en la Franja para que de Gaza. Lo terminen de entonces liquidar. Mandarlo para África. Pero señores, ahí los hijos de Abraham, que también son los palestinos, es ahí que nacieron, claro. Son de ahí. Y ahora Australia, Nueva Zelanda, Francia y Canadá lo van a declarar como un estado, a reconocer como un estado. Inglaterra ahora, también. Y Inglaterra también, bueno, 5 países, y ya lo reconoce España y otros países. Y ellos también quieren borrarlo todo de ahí, borrarlo. Eso no lo van. Por suerte, Orión, de último minuto esta mañana, en una mirada al tema internacional sobre Gaza y la embestida, el genocidio de Israel, hoy se rehabilitan nuevas conversaciones, nuevas jornadas de conversaciones, pero con Egipto, la inteligencia de Egipto, los cataríes también en el escenario, y lógicamente un enviado de Estados Unidos, para ver si pueden llegar a una propuesta integral de que termine el conflicto, que Israel detenga los asesinatos, los crímenes que está haciendo ahí, que pare la guerra y que se entreguen los 50 o 60 rehenes que todavía quedan y los cadáveres que están todavía en posesión. Entonces están los cadáveres, porque nada más dicen que vivos nada más hay 20. Bueno, estaban hablando más o menos de eso. Sí. Bueno, mira, vamos a felicitar antes de irnos al gobernador del Banco Central, que fue reconocido por el Colegio de Economistas y por su labor y demás, a don Héctor Valdés Alviso. Partimos esa felicitación y los motivos de ese certificado que le entregaron a don Héctor Valdés Alviso. Nosotros nos vamos ahí, yo creo que tratamos todos los temas. ¿Puedo felicitar a alguien? Dele para adelante, camarada. Bueno, quiero felicitar al presidente y los funcionarios, porque el presidente Luis Abinader, porque le quedan días para celebrar su primer aniversario. Sí, el domingo tienen una concentración. Y está apurado también por inaugurar obras de gobierno. Nuestra felicitación. Que por cierto, muy bien, yo comparto esa felicitación. Oye, hay que decirle a los amigos que te están llamando a ti mucho y a mi funcionario. Señores, nosotros no sabemos a quiénes van, eso es rutinario. Ya, esperen. ¿Cuántos faltan para el 15? Esperen el día de. Esperen el día de. Oye, ¿tú has sabido algo? No, yo no he sabido nada. Se lo digo de verdad. Yo solamente he sabido uno, pero no lo voy a decir. Nos vemos, señores. Gracias por estar con nosotros. Abinader Fortunato y Orión Mejía lo convocamos él para el lunes y yo para mañana en el programa A Rajatabla. Nos vemos con la gracia de Dios.